Entonces, como les había comentado al principio, vamos a leer la palabra con base en Hechos capítulo 16. Y el título de la predicación se denomina La verdadera conversión. Este capítulo 16 del capítulo del libro de los Hechos contiene una serie de episodios maravillosos, como 3 o 4 episodios que dan una enseñanza maravillosa de todo lo que el apóstol Pablo hizo cuando empezó sus viajes misioneros en búsqueda de la presentación y de la predicación, ¿verdad?, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a extraer únicamente la parte correspondiente a los versos 11 a 15. Un episodio muy hermoso que se menciona en muchos púlpitos de manera, por así decirlo, acelerada, pero no dan mayores explicaciones. No sabemos cuál es el trasfondo del asunto, pero hoy el Señor ha colocado en mi sentir el traer esta breve explicación acerca de lo que realmente ocurrió en la vida de este personaje llamada Lidia. Dice entonces el 11 al 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Este relato lo hace el médico Lucas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una breve introducción con respecto a esta temática. La Biblia, mi amado, es diferente a cualquier otro libro. Llámese libro antiguo, libro moderno, posmoderno, incluso contemporáneo. ¿Sí? En la antigüedad las mujeres eran tenidas en poco, precisamente por lo que aconteció en Génesis capítulo 3. Ya todos conocemos esa situación que se presentó allí. Y en algunos pasajes la mujer ha cobrado una relevancia enorme. En muchos pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y han desarrollado papeles de liderazgo, incluso de gobierno, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos mujeres como Eva, ¿verdad? La primera mujer que la madre de todos los seres vivientes, Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, Raquel, Lea, Ruth, Esther, en fin, y muchas otras mujeres son mencionadas en las páginas del Antiguo Testamento. Y tenemos algo especial con respecto a dos mujeres, tan especial que Dios destinó 2 libros de la Biblia con sus nombres, son el libro de Esther y el libro de Ruth. Entonces podemos ver cómo las mujeres han jugado un papel importante a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí, también hay muchísimas mujeres que tuvieron un rol protagónico, ¿verdad?, en el desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que tuvieron alguna relación directa con Él. Tenemos a su madre, por supuesto, a María Magdalena. Tenemos a Marta y la otra María, la hermana de Lázaro, a la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, ¿sí? A la mujer que había sido en cautiverio por Satanás, aquella mujer del flujo de sangre de Marcos capítulo 5, la mujer en el pozo de Betesda, la mujer que besó los pies de Jesús y que le lavó los pies con el perfume de alabastro fino, mejor dicho, y muchas otras, ¿sí? La esposa del intendente José de Arimatea, también una cantidad de mujeres que tuvieron que ver directamente con el ministerio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también a través de sus escritos hace mención a una mujer llamada Priscila, ¿verdad?, que junto con su marido siempre estaban dispuestos a aportar en el ministerio del Señor para que para que su evangelio fuera pues multiplicado y llevado a muchas tierras. Entonces, dado que ha habido esta importancia para las mujeres en toda la Biblia, no nos tiene por qué sorprender lo que sucedió con Lidia, ¿sí? De Lidia se registra que fue la primera persona que en Europa se convirtió.
Recordemos que hace unas semanas atrás, unos domingos atrás, mencionamos que por el etíope, que fue convertido por el evangelista Felipe en Hechos capítulo 8, 26 en adelante. Entonces acá podemos mencionar, ¿verdad?, que Lidia fue la primera persona de origen europeo que fue convertida al evangelio, al cristianismo. ¿Sí? Y lo que la Biblia nos relata acerca de la conversión de Lidia se puede aplicar a cualquier hombre que desee o que se haya convertido o que quiera convertirse al cristianismo. Pero, ¿quién era Lidia? ¿Verdad? Lidia era una mujer, era gentil. Recordemos que Pablo es el apóstol de los gentiles. El Señor lo mandó a predicar el evangelio a los gentiles, que había sido convertida al judaísmo. Ella no era de Macedonia, ella era originaria de una ciudad llamada Tiatira, por allá en Asia, lo que hoy se conoce como Turquía Occidental. Y en el relato vemos que ella viajó, ¿sí?, desde donde Pablo había estado, ¿verdad?, en Filipos, en Macedonia, más o menos a una distancia de 60 kilómetros. Y fue en tierra extraña donde esta mujer escuchó el evangelio de Jesús y fue convertida. Es decir, Dios movió todo lo que tuvo que mover, ¿sí?, para que su providencia se hiciera efectiva, para que el plan de Dios se hiciera efectiva en la vida de esta mujer. De Lidia, de acuerdo con la profesión que ella ejercía, dice que ella era vendedora de púrpura, dice aquí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. La púrpura es una sustancia colorante, ¿verdad? Que se extrae de diversas especies de moluscos, y con esa sustancia colorante se realizaban telas, o se teñían, mejor dicho. Se teñían telas, y estas telas eran finísimas, eran costosísimas, y eran utilizadas en los vestuarios de los reyes, de los nobles, de los ricos, de los más reputados, en fin, de la alta alcurnia de esta época. Incluso la Biblia nos relata algunos episodios en donde ciertos personajes están vestidos con estas telas de púrpura, porque era algo completamente fino. Incluso algunas de las cortinas del tabernáculo, dicen los eruditos, los historiadores eruditos en la palabra, algunas cortinas del tabernáculo y del templo eran de este color púrpura, un color como entre un morado a un rojo, una cosa, una mezcla de matices de colores que produce un color como morado especial, que es prácticamente indescriptible. De acuerdo con Flavio Josefo, ¿verdad?, un gran historiador, ¿sí? Él mencionaba que este color púrpura de las vestiduras que el sumo sacerdote vestía en aquella oportunidad representaban el mar y daban una significación de autoridad, ¿verdad?, de importancia, de abolengo. También recordamos un episodio, ¿verdad?, en el libro del profeta Daniel, en donde se decía que los reyes de aquella época también eran vestidos con este color real en esa época de Babilonia y de los persas, ¿sí? Incluso en el Nuevo Testamento también se vestían con este color púrpura. Por ejemplo, el manto con el que vistieron a nuestro Señor Jesucristo los soldados romanos, ¿sí?, era de este color, pero ellos lo hacían simplemente para representar como una burla delante del rey. Ellos lo hicieron con un matiz diferente, por así decirlo. Entonces, Lidia se dedicaba a la venta de este producto, lo que hace presumir que Lidia tenía cierta, por así decirlo, cierta importancia. Era una mujer importante, acaudalada incluso, dicen algunos relatos que pude consultar. Acaudalada, y tenía sus maneras social y económicamente para vivir. Ella, digamos que era una gentil de reconocimiento. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en esta tarde con respecto a la conversión de Lidia? ¿Verdad? Vamos a ver en estos 5 cortos versículos, 11, 12, 13, 14 y 15, que hubo una receptividad espiritual. De pronto se lea la carrera y nosotros decimos, ¿cómo es posible que pueda haber todo esto? Al final de la predicación usted se va a preguntar, ¿cómo es posible que en ese pasaje tan cortito
¿Puede existir todo esto? Sí, mi amado, lo existe. Hay una receptividad espiritual, hay una actitud de adoración, hay una conversión genuina, hay una iluminación y hay un efecto, ¿verdad?, de la obra de Dios. Entonces, vamos al punto, mi amado. Vamos al punto. Cuando hablamos de una receptividad espiritual, eso nos da a entender que hay una acogida o un rechazo a las cosas de Dios y a la verdad que el Señor está predicando. Nosotros vimos que en el pasaje que ya acabamos de leer, que Dios obró en la vida de Lidia y el Señor se valió de unos mecanismos para que llegara allá, porque recordemos que Pablo no iba directamente para Filipos, él iba para otro día, para otro lado, ¿sí? Pero en la visión del hombre de Macedonia, entonces fue dirigido por el Espíritu precisamente a donde iba a ir Lidia. Mire si el Señor no tenía ya un propósito para con esta mujer. Entonces, sí, Pablo fue detenido por el Espíritu Santo y estaba a punto de irse para Bitinia, pero el Señor cambió, ¿verdad? El Señor cambió el recorrido y lo detuvo y lo envió para otro lado. Entonces, cuando la palabra dice aquí, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta. Es decir, hubo una manifestación del Espíritu de Dios en ese momento. Lidia no se resistió a lo que Dios había puesto en ese momento en su vida para estar atenta a lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Esa mujer se trasladó 60 kilómetros. No había Uber en esa época, no había taxi driver, no había bicicleta. A lo sumo habían caballos, mulos, burros y habían también camellos. Es posible que haya sido a pie que se trasladó esos 60 kilómetros que hay de distancia entre la ciudad de origen de ella, de Tiatira y de Filipos, para llegar justamente donde estaba Pablo, ¿verdad? Vemos que hubo una disposición en ella. Hubo una disposición en ella para venir a escuchar. Y dice que era un día de reposo, no era cualquier día. Es decir, el día de reposo todos los sábados en aquella oportunidad. La Biblia no lo enseña, pero es posible que ella viniera cada 8 días. Usted sabe lo que es darse ese paseíto cada 8 días de 60 kilómetros porque no tenían una sinagoga en donde reunirse. No la tenían. Si la tuviesen, se hubiera quedado en Tiatira, allá en su pueblo de origen, adorando al Señor allá. Pero como no la había, ella tuvo que buscar congregarse con las demás mujeres. ¿Sí? Entonces, cuando hay ese tipo de receptividad espiritual, sin duda que el Espíritu de Dios está hablando. Si ese día era día de reposo y se hacía la oración, ella llegó ahí a reunirse con las demás mujeres, a estar en comunión allí, a estar en coinonía. Por eso el salmista dice, cuán agradable y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y por allá después en Hebreo 10:25 donde nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y menos cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque está muy cerca, ¿verdad? Entonces, un día como hoy, mi hermano, en que es puente festivo, hay conectados en esta sala 15 personas, cuando habitualmente se conectan 25, 26 y a veces hasta 30. Bueno, cada quien está en sus asuntos. Eso demuestra la receptividad espiritual que cada uno de nosotros tiene. Bajo este entendido vale preguntarnos, mi amado, si esta mujer se vino desde por allá tan lejos, sí. ¿Cómo se aplica eso en nuestra vida nosotros, que pertenecemos a una congregación, a esta? Y los que no pertenecen a esta congregación, que cada domingo se congregan con nosotros, en donde habitualmente ellos son originarios en sus respectivas congregaciones, ¿cómo se aplica eso en sus vidas, en sus iglesias? ¿Cómo vinieron ustedes a este ministerio? Hagamos una remembranza en nuestra memoria y digámosle al Señor que nos haga recordar
¿Qué fue lo que Dios hizo para que nosotros hoy en día pudiéramos estar aquí? Para que usted pudiera estar escuchando la palabra del Señor, para que usted tenga un pastor, para que usted sea hoy discipulada a la luz de la palabra del Señor. Mi amado, usted no llegó aquí por casualidad. Ustedes vinieron aquí porque algo Dios hizo en su divina providencia y sabiduría para que usted sea salvo. Dios tiene un propósito para que usted trabaje en su vida trayéndolo hacia Él, así como lo hizo con esta señora Lidia. No le quepa la menor duda de eso, ¿sí? Entonces, en esta receptividad espiritual vemos cómo Lidia también dispuso, o sea, ese sacrificio, porque realmente es un sacrificio. Yo no sé si vino caminando, nuevamente lo repito, pero ahí estaba, en medio de esa mujer. Y fue una privilegiada, porque aquí la palabra dice que habían varias mujeres incluso. Habían varias, dice. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, estoy leyendo el 13, hablamos a las mujeres que se habían reunido, es decir, Pablo estaba ahí hablándole a estas mujeres. Y a la única que Dios le abrió el corazón para que entendiera lo que Pablo hablaba fue a Lidia. Mi amor, usted, mi amado, usted es un privilegiado en esta tarde porque el Señor ha abierto su corazón para que usted esté aquí. ¿Qué movió a Dios? No lo sabemos. Eso hace parte de uno de los atributos de la personalidad de Dios que se llama soberanía. Amén. Entonces, vemos que en Hechos 2:41 dice: así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este episodio aconteció, ¿sí?, en el primer discurso de Pedro. Cuando usted recibe la palabra del Señor, cuando usted hace suya esa revelación profética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, usted cambia de vida. Usted recibió esa palabra, usted aceptó que el Evangelio de Dios es poder, ¿sí? Y usted fue bautizado. Y dice aquí la palabra que se añadieron como 3,000 personas. ¿Cómo se muestra esta receptividad espiritual? Cuando usted le recibe al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, cuando usted cree en su nombre y cuando usted se vuelve hijo del Señor Jesús. Así lo dice Juan 1:12. Aleluya, gloria al Señor. Como segundo punto, mi amado, en este proceso de conversión de Lidia vemos una actitud de adoración. ¿Qué sucede con la adoración? Hay dos clases de adoración. Hay la adoración verdadera y la adoración falsa. ¿Sí? Hay la adoración verdadera y la adoración falsa. Mucha gente piensa que simplemente la adoración se reduce a levantar las manos, a cantar cánticos, a escuchar alabanza. La adoración es mucho más que eso. La adoración es aquella comunión que usted tiene con el Santo Espíritu de Dios y la forma en que usted se comunica con Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, no, que es que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Sí, es cierto. Usted no hace absolutamente nada para ser salvo. Todo lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor. Pero usted sí puede, en agradecimiento por esa salvación que el Señor ha hecho en su vida y que lo ha librado de la condenación eterna, usted sí puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, estar conectado hoy domingo aquí, cuando mucha gente está por allá en sus quehaceres, de paseo. Los que viven en Cartagena estarán en las fiestas de independencia y demás. Usted puede decidir oírnos a nosotros o no, así como Lidia decidió escuchar a Pablo en ese momento, ¿verdad? Nosotros no podemos salvar a nosotros mismos, por supuesto que no. O nosotros podemos abrir nuestro corazón hasta que Dios no lo haga, no lo vamos a hacer. Pero por lo menos sí podemos hacer lo que hizo Lidia, disponerse. Esa mujer caminó, como vuelvo y repito, 60 kilómetros de una ciudad a otra.
Y nosotros simplemente tenemos que hacer un clic y nos cansamos de eso o nos parece harto. Repito, en nosotros, y no es que quiera yo venir acá a decir que éramos los más santos ni los más cumplidos, pero cuando nosotros nos congregábamos en nuestra iglesia, vivíamos en lo que conocen Bogotá, en la calle 170 con carrera novena, y nuestra iglesia quedaba en la calle 17 Sur con Avenida Caracas, allá abajo, casi en el 20 de julio. Y nos tocaba de extremo a extremo, más de 250 cuadras, 50 cuadras, todos los domingos. Afortunadamente había carro. Y el día que no podíamos sacar el carro por diferentes circunstancias, tocaba Transmilenio. Pero allá íbamos, porque era nuestro deseo congregarnos con nuestros hermanos, porque era nuestro deseo compartir con ellos, porque era nuestro deseo adorar al Señor, alabarlo, escuchar la predicación. Era nuestro deseo. Así era Lidia. Esa mujer buscaba cualquier espacio para escuchar la predicación del Señor. Y tenía una posición económica, y me imagino que de pronto si el día de reposo no se podía trabajar, pero igual ella iba a escuchar al Señor. Hoy en día entonces no podemos conectarnos porque estamos trabajando, no podemos los que asisten presencialmente, no podemos ir al culto porque estamos trabajando. Algunos se conectan el sábado, pero no el domingo, o el domingo, pero no el sábado, y viceversa, pero pocos se conectan los 2 días o los 3 días. Otros fingen que están escuchando o que están conectados, simplemente para que nosotros veamos que están allí, pero el pastor pregunta y no están, no contestan, están en otras actividades. Por eso el Señor Jesucristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, pero muchos queremos estar por la puerta ancha y espaciosa. Y la palabra dice que ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la muerte y a la condenación eterna. Entonces, Lidia tiene una actitud de adoración. ¿Cuál es su actitud de adoración hacia el Señor? ¿Es verdadera o es falsa? Mi amado, el pueblo de Israel, recordemos aquella parte de Éxodo, cuando Moisés se fue allá a la montaña y demoró toda esa mano de día, todo ese poco de días, 40 días, si no estoy mal, Pastor Javier me corrige si no es así. Y se cansaron entonces de esperarlo. ¿Y qué empezaron a hacer? Adoración falsa. Quitaron todos los zarcillos, las cadenas, las joyas de las mujeres y empezaron a construir un becerro, un animal allí de oro, adorando un falso Dios. ¿Cómo es nuestra actitud de adoración hacia el Señor? Tenemos que adorar al Señor. Precisamente hoy el salmista, en la canción primera que colocamos, o mejor dicho, en la oración inicial que hicimos del Salmo 95, 6, 7, dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Adoremos al Señor. Mire, aún en la peor circunstancia que usted esté viviendo, mi amado, adore al Señor. Hay en la Biblia se registra un episodio de adoración impresionante, que eso es algo ya extremo, una situación extrema, como una predicación que hicimos hace como mes y medio. Génesis capítulo 22, cuando el Señor le pide a Abraham que vaya al monte Moría y sacrifique al hijo, a su único, a su Isaac, a quien amaba. Era específico Dios para que no hubiera equivocación respecto al hijo que no era de la promesa. Y cuando los siervos en el pie de la montaña le dijeron a Abraham, ¿te vas a demorar? ¿Para dónde vas? ¿Qué dijo este hombre? Sudando, me imagino que gota de sangre, porque él sabía lo que iba a entregar a su hijo en sacrificio. Y él dijo, aguardaos aquí, es decir, esperen aquí. Nosotros iremos, adoraremos y volveremos. ¡Qué declaración de confianza y fe! Por eso fue el padre de la fe, Abraham. Dijo que aún cuando él iba a entregar a su hijo, él iba a adorar y volvería. Esa es la verdadera adoración.
Pero nosotros cuando estamos en tribulación se nos olvida la adoración. No sabemos ya ni se nos olvida hasta el Padre nuestro, no sabemos ni por dónde empezar a orar. Se nos traba la lengua, no sabemos qué decirle a Dios. Entramos en pánico. Nos corre un frío por la médula espinal. Las manos se nos adormecen, la lengua, en fin, es una cosa espantosa. Pero usted debe mantener siempre su actitud de adoración hasta nuestro Señor Jesucristo. Y en Job, ¿verdad? Cuando ya le dieron la noticia de todo lo que había acontecido, dijo en el 1:20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Quién va a adorar en una situación de esa? Pues Job lo hizo. Lo hizo, mi amado. Y es cuando dijo esta máxima, aunque es la palabra de Dios, y es cuando dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero ¿cuánto nosotros nos cuesta adorar al Señor en situación de angustia y tribulación? ¿Cuál es tu actitud de adoración, mi amado, frente al Señor cuando estás en prueba, cuando estás en tribulación? Entonces, debemos esforzarnos por escuchar con atención la predicación. Pídele a Dios que abra tu corazón. Si tú llevas 1 o 2 años estudiando con nosotros y te da nervios cuando el pastor Javier te pregunta en la clase de Maús, o tú lees la palabra todos los días en el devocional que Él nos escucha, que Él nos envía muy amablemente, puntualmente a las 5 de la mañana, y 6 sábado, domingo y festivo, y todavía tú no logras entender lo que Dios te está diciendo en la palabra, pídele al Señor que entre a tu corazón, que abra, dile Señor, abre mi corazón así como abriste el corazón de Lidia, porque de lo contrario el Espíritu Santo no está en usted y por lo tanto no puede haber una iluminación de la palabra del Señor. Pídale a Dios que le abra su corazón para que usted pueda escuchar así como Lidia, para que usted pueda escuchar así como Lidia y pueda comprender entonces el mensaje del Señor. Bien, mi amado, continuamos. Entonces, vemos en este episodio de Hechos que en cuanto a Lidia, la conversión fue genuina. Una conversión genuina, ¿sí? Tiene que ver con que usted ya no tiene nada que estar buscando en el mundo. El día en que usted conoció al Señor, que el Señor entró en su corazón, que Dios abrió su corazón para que usted le conozca, necesariamente tiene que haber una vida transformada. ¿Y cómo se transformó la vida de Lidia? Porque ella estaba atenta, oyendo lo que Pablo decía, lo que Pablo fue a predicarle a ella. ¿Y qué le predicó Pablo? Nada más y nada menos, mi amado, que el Evangelio de Cristo. Dios nos llamó a nosotros para que anunciásemos el Evangelio. Dice aquí, vamos a buscarlo. En el 10:16, más antecito, dice Lucas, cuando vio la visión, tiene que ver con la visión del varón macedonio. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No podemos nosotros anunciar otra cosa diferente que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, y si alguno predica un evangelio diferente de este, sea anatema. ¿Sí? Sea anatema. Nosotros predicamos a Cristo resucitado, a Cristo que fue crucificado, pero que no se quedó allí colgado como nos lo han presentado toda la vida, ¿sí? Sino que predicamos a un Cristo crucificado, pero también resucitado. Eso es lo que nosotros predicamos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó igualmente conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, si no estoy mal. Es más, que ayer, en estos días lo leímos, que el pastor nos envió el devocional. ¿Sí?
Entonces tenemos nosotros que perseverar. Vamos aquí a la palabra rapidito, no nos demoramos mucho. Primera de Corintios, capítulo 15. Sí, versos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio o que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, cuando usted, ¿verdad?, reconoce este evangelio, lo que se está predicando a través de la palabra, tiene necesariamente que haber una vida transformada en usted. Usted no puede seguir siendo el mismo, mi amado. No puede seguir siendo el mismo. Las personas que están perdidas hoy en el mundo, ellos no van a ser salvos por el ministerio o por por el evangelio de la prosperidad, que es el que se está predicando hoy en día. No van a ser salvos por eso, porque eso es lo que se predica hoy en día. A los pastores hoy en día ya les da miedo predicar del evangelio, de la condenación, del pecado, sino que simplemente algunos, tristemente, están enseñando un evangelio Barney, como digo yo, un evangelio like, en donde todo es amor y Dios perdona todo y tú puedes venir como sea y vivir tu vida como sea, que al final, en el último minuto, como ladrón en la cruz, tú eres salvo. Mentira del diablo. ¿Sí? Entonces, cuando usted se convierte genuinamente de su antigua vida a la nueva que es en Cristo Jesús, tiene que haber necesariamente una vida transformada. Tiene que haberla. Por eso Hechos en el 3:19, ¿verdad?, nos dice lo siguiente. Este episodio del 3:19, aquí está, fue el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, cuando les dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si usted no se arrepiente, si no se convierte, olvídese que su pecado va a ser borrado. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo dice aquí. Y en el 16:33, aquel pasaje icónico del carcelero de Filipo, que más adelante predicaremos sobre este personaje, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es decir, que no solamente la transformación de sus vidas va a venir para usted, sino también para su familia, porque usted tiene que ser el atalaya para su familia. Usted no se puede quedar callado con lo que aquí se le está enseñando, mi amado. Y el salmista David, en el 51, 2 y 13, dice: esta es la oración genuina del arrepentimiento. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando ya él reconoció que había pecado delante del Señor. Es una oración maravillosa, porque se le nota el arrepentimiento genuino. El salmista decía: mi pecado siempre está delante de mí. Lávame más y más con hisopo, frótame. Si fuera hoy en día diría: coge una esponjilla de Scott Brite con jabón rey, lávame de mi maldad. Decía el salmista con profundo dolor en su corazón. Pero que el arrepentimiento nuestro no sea remordimiento, porque de nada sirve el remordimiento. Simplemente que me sentí fatal en el momento por lo que hice, pero ya mañana otra vez lo mismo. No. Debe haber un arrepentimiento genuino. Y por eso en el 13 dice: entonces, una vez tú, Señor, te vuelvas el gozo de mi salvación y tu espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esa es la vida transformada que nosotros debemos llevar cuando nos convertimos realmente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí en este pasaje de Hechos capítulo 16 con respecto a Lidia? Vemos que hay una iluminación,
que la iluminación se da a través de la palabra de Dios, porque la revelación ya está dada, de Génesis a Apocalipsis. Tenemos 3 domingos de seguido diciendo esto, pero hay que repetirlo porque la mente del ser humano es frágil. Y esta iluminación de la palabra del Señor para nosotros debe traer consigo necesariamente, mi amado, unos frutos, una evidencia. Cuando nosotros somos convertidos por la obra de Dios, tiene que haber una evidencia de ello. Tiene que haber una evidencia de ello para que entonces el resto diga, oh sí, este hacía esto, ya no lo hace. La Biblia dice, el que hurtaba ya no hurte más. El que mentía ya no mienta más. Pero que se vea que usted ya no se está arropando con esa vieja cobija del pecado, revolcándose en el lodo. No, Señor. Pero eso sucede cuando viene la iluminación de la palabra del Señor a su vida. Dios abrió el corazón de Lidia y ella muy atenta escuchó la predicación de Pablo. Créeme que si Dios no abre el corazón de Lidia, este episodio ni siquiera se hubiera registrado porque hubiera sido una predicación más. Entró por aquí y salió para acá. Pero vemos aquí un corazón que fue abierto por Dios mismo, ¿verdad? Y eso trajo iluminación a la vida de Lidia. Ella pudo entender el Evangelio. Yo siempre veo y me sorprende que hay muchísimas personas que por mucho que uno les explique y les explique y les explique, no entienden los hechos más simples del Evangelio. No lo entiende. Es decir, hay una ceguera espiritual, tiene que haber algo oscuro y satánico ahí que no le permite a esa persona entender las cosas básicas del Evangelio, como que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, y que Jesús es Dios mismo. No lo entiende. Vamos a la palabra. El Señor no se equivoca. Y recuerdo que y ahora, bueno, me vino a la mente, gracias Señor por iluminarme, porque recuerdo que el pastor Juan Carlos hace 15 días habló acerca de la ceguera espiritual. Y el pastor Mariano la semana pasada también mencionó esto. Ahora que me acuerdo. ¿Por qué no entienden? Aquí está la respuesta. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, Señor. Entonces, esos que no entienden la palabra del Señor es porque Satanás, como usted le quiera llamar a ese individuo, el Dios de este mundo con D minúscula, él ha cegado la mente del ser humano. La ha cegado para que no entiendan. Para que no entiendan. Pero más adelante en el 6 me encanta porque dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Mire eso. Es decir, aquel ha entenebrecido el entendimiento del ser humano para que no le resplandezca la luz de Cristo, y por eso usted no es iluminado cuando lee la palabra. Pero Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestros corazones para que podamos nosotros entonces entender el conocimiento de la gloria de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ustedes, por lo menos yo me acuerdo de cuando estaba chiquita, íbamos al colegio y en aquella época nos castigaban, mis amados. El que pasaba al tablero y no sabía, la llevaba. Y uno veía cómo las profesoras de aquella época le daban unos reglazos a uno duro
en la mano, lo arrodillaban en, en maicitos, en semillitas de maíz, toda la mañana ahí arrodillado porque nos pasaban al tablero y no sabíamos. Y yo escuchaba, y cuando llegaba la época de entregar las calificaciones y muchos perdían, los papás decían, la letra con sangre entra. ¿Ustedes se acuerdan de ese? Yo sí me acuerdo de ese episodio. Sí, la letra con sangre entra, ¿verdad? Entonces, mi amado, en esa época el niño no entendía lo que se le explicaba. De pronto no era muy brillante. A algunos se les dificulta aprender las cosas o tienen su método de aprendizaje menos efectivo, qué sé yo, ¿verdad? Pero nosotros, que hemos salido de las tinieblas a la luz admirable, conforme decía el coro que creo que fue el segundo coro que colocamos, no podemos seguir en esa tiniebla, ¿sí? Solo entendiendo el Evangelio, nuestro corazón se puede abrir. Y en ese momento yo supongo que Lidia dijo, ahora entiendo que Cristo murió por mí, por mis pecados, y que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarme de mi pecado. Yo quiero venir a Cristo, yo quiero ahora que Él sea el centro de mi vida, ¿verdad? Ahí ella fue salva. Por eso nosotros oramos para que cada uno de ustedes sean salvos, para que el Señor toque sus corazones. Mire, mi amado, cuando nosotros vamos a administrar a una persona nueva o nos vamos a conocer con una persona diferente de la que normalmente nos relacionamos, yo le pido al Señor que me dé gracia para tocar su corazón, para llegar, porque el que toca el corazón es Dios, para llegar al corazón de esa persona. Yo le digo, Señor, obra en el corazón de esa persona. Quita esa piedra, quita esa rudeza, quita esa dureza de corazón. Coloca un corazón sensible, Señor, a la voz tuya y que lo que va a salir de mi boca, Señor, penetre en su alma, en su corazón, en su mente. Hay que pedir eso para que puedan ser iluminados. Mi amado, Dios es el que hace tanto el querer como el hacer, según su perfecta voluntad en nosotros. Repito, si usted lleva 1 año, 2 años estudiando, usted se está conectando con nosotros sagradamente, usted va a otra iglesia, no importa, pero usted se siente que no avanza, como me dijo una vez un médico. Es que yo siento que avanzo un paso y retrocedo 100 y lleva años escuchando. Dios no ha tocado su corazón o de pronto usted no ha permitido que Él lo haga. Sí. Por eso en Hechos capítulo 26 la palabra nos dice, para que abra sus ojos, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese va a ser el fruto que usted va a dar cuando usted le ilumina la palabra de Dios. Y en Juan 15:16 el Señor le dijo a los discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto que usted está dando? ¿Cuál es el fruto? Necesariamente debe ser un fruto bueno, porque la Biblia dice que todo árbol que no haga el fruto debe ser cortado, quemado y echado en el fuego. Y el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es decir, que la palabra del Señor a nosotros nos da una iluminación impresionante, una inteligencia bárbara. Pero si hay algunos faltos de sabiduría entre vosotros, dice el libro de Santiago, pídala al cielo, el cual da abundantemente y sin reproche. Sí, y finalmente, mi amado, ¿qué vemos aquí en este episodio de Lidia? Vemos el efecto de la obra de Dios, porque no fue por ella, fue por la intervención directa del Señor. Y usted dirá, bueno, pero ¿y cómo opera eso? ¿Cómo se
se presenta la situación. En este breve relato, mi amado, encontramos que Dios nos responde esta pregunta. Él la responde. Y nos dice también cómo Dios llama a salvación a toda clase de personas para usarlas en la expansión de su reino. Al que Dios, en su infinita soberanía, quiere. Así es. En lo que Dios, a su infinita sabiduría, y Él los escoge. Te preguntarán, bueno, pero ¿cómo escogió a Pablo? Si yo vi que ahí dice que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Y después del aposento alto, eso iba, mejor dicho, rompiendo puertas, sacando mujeres, hombres y niños por los cabellos, jalándolos para la calle y mandándolos a la cárcel. Pues Dios lo escogió porque dijo, instrumento útil me es este. Problema de Dios, no nuestro. Sí, Dios lo hace, mi amado. Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atento a lo que Pablo hablaba. Habla ahí oyendo. Y recordemos lo que nos dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe de Lidia apuntó al mensaje que ella escuchaba. Dios le abrió su corazón para que Cristo ocupara ese lugar de Señor y Salvador en su vida. Tan pronto como nuestros corazones se abren a Cristo por el poder de Dios que actúa en nosotros, también se abren a los ministros, a los pastores y al servicio a los demás. Aquí lo dice, mire, ¿qué pasó después que ya ella fue convertida, que ella escuchó atentamente el mensaje de Pablo? Dice aquí, ahí mismo en el 16, 14 y 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es decir, hubo una actitud de servicio. Esa mujer decía, yo estoy tan agradecida por lo que Dios ha hecho en mi vida a través de estos varones, que yo les voy a servir en el ministerio. ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde vamos? Aquí estoy firme. Heme aquí, Señor, como decían antes los profetas. Se dio al servicio a los demás. Y vemos que como efecto de la obra de Dios, su familia también fue alcanzada, mi hermano. Su familia también fue alcanzada. Esto nos enseña que la conversión es una obra de Dios, definitivamente. Efesios 2:9, ya el pastor Javier ampliamente nos ha hablado de eso. Dios es quien despierta el corazón nuestro con su gracia para que podamos nosotros ver su majestad. Sin el obrar de Dios en nosotros no podemos ver la necesidad de responder a su amor. Es Dios quien lo hace. El efecto de la obra de Dios en Lidia no solamente fue para ella, sino también que tuvo un impacto poderoso en su familia, que hasta se bautizaron todos. El impacto de la conversión del carcelero de Filipos no solamente fue para él porque ya estaba listo para degollarse, sino que también fue para su familia. Sí, eso ocurrió. La realidad de la conversión de Lidia la vemos el fruto se ve en su disposición de servir a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque así tenía una disposición más o más oportunidades de escuchar las enseñanzas. Yo imagino que después de eso, en vivo y en directo al apóstol Pablo, y ella no se quería perder una predicación más. Ella mostró gratitud frente a ellos porque fueron los instrumentos que Dios utilizó para que ella conociera el Evangelio. Esa invitación que ella les dijo, dice que les rogó que se quedaran ahí para atenderlos. No fue solamente por cortesía, sino que fue algo sincero que salió de lo profundo. Dice, nos rogó y nos persuadió, o sea, fue tanto el ruego que les insistió y los persuadió, los convenció de que se quedaran allí. Así hubiera nomás una sola cama.
Mi papá decía que después de puerta cerrada lo que sobra es cama. Sí, pero hay hermanos que uno les dice, ¿será que puedo pasar por tu casa a visitarte? Y eso, mejor dicho, sacan una lista de mercado de excusas. Y cuando estamos allá, no ven el tiempo en que salgamos porque ya, mejor dicho, nos quieren sacar corriendo. Pero no importa, aquí estamos. En cambio, con otros, no quieren que nos vengamos de sus casas porque la atención, quieren escuchar más y quieren escuchar más. ¿Verdad? Entonces ese efecto de la obra de Dios en nosotros produce una nueva vida. Y no cualquier vida, una vida abundante y una vida eterna. Por eso el Señor nos dice en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una declaración o confesión más bien de seguridad y confianza en el Señor, que nadie nos va a separar de Él. Lo veíamos en estos días en Romanos capítulo 8, 31 en adelante, un devocional que envió el pastor. Y finalmente, 2 de Corintios 5, 17, esta majestuosa palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi amado, así como la vida de Lidia, la vida de su familia cambió por la gracia de Dios, tu vida, mi vida, también puede cambiar por la gracia de Dios. Su misión, la de Lidia, cambió para servir a sus hermanos, a los apóstoles. Así como ella recibió la gracia salvadora de Dios, tú también y yo somos testigos vivientes de que Dios obra ahora en nosotros para que su evangelio sea proclamado a otros para su gloria.